Hola lectores y lectoras y futuros lectores. Los saludo desde el pasado y desde el recuerdo y lo etéreo. Bueno, el día de hoy quiero hablar sobre un libro que debería leerse 12 veces, oh número bendito, puesto que este tiene 12 relatos. El libro del cual les quiero hablar es de 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez. Esta es la versión que yo leí. Esta de acá. La portada tiene esta tipografía que es bastante bonita. Un caballo que tal vez puede connotar, no sé, aventura o algo por el estilo. El lomo también tiene esa tipografía bien bonita. Y en la contraportada pues encontramos la sinopsis, una breve biografía o bueno, dice algo como Gabriel García Márquez, 1927-2014, Premio Nobel de Literatura en el año 1982 y figura máxima del llamado realismo mágico. Y dice eso y tiene una frase, dice de bolsillo. Este es y por dentro es así. Entonces viene dividido en 12 partes. Y hoy les voy a hablar de 6, muy brevemente. Así que empecemos. Déjenme me pongo mis gafas. Ah, y algo de tomar. Éxito. Contextualizando. La primera vez que leí este libro me lo dejaron en el 2019. Tenía la tarea como de ilustrar 5 cuentos, si no estoy mal. Y pues me pareció bastante interesante que sea uno de los primeros videos de este canal. Pues es un libro bastante gentil de leer. Pues a mí me gustó bastante. Datos curiosos antes de empezar. Origen de los cuentos. El origen de los cuentos, perdón la redundancia, 12 cuentos peregrinos, hace referencia a un montón de viajes que tuvo Gabriel García Márquez durante varios años. Estos recopilan varias experiencias, sensaciones o cosas que le pasaron a él durante estos viajes. Cuentos fueron publicados primero en revistas y periódicos y posteriormente se hizo una recopilación de todos, como en 1992. Gabriel García Márquez se inspiró, como lo dije anteriormente, en viajes que hizo a Europa, a México, a España, a Cuba y un sinnúmero de viajes que tuvo. Esto lo llevaron pues como a inspirarse en esto. Y el cuento que le da la apertura a este libro se llama Buen viaje, señor presidente. Este cuento inicia narrando como un antes y un después de algún personaje que se encuentra en un lugar, que es como un tipo de parque o de plaza. Entonces vienen a él nostalgias de un punto específico del pasado al presente en el que está, que ya no es lo mismo, ya no es tan bello, ya no está tan vivo. Todo parece que fue consumido por el urbanismo contaminante de las paganidades de la ciudad o algo por el estilo.
Más adelante en algunas hojas, bueno, exactamente en 2, se nombra que este personaje es señor presidente y él está en Francia haciéndose unos exámenes, ya que tiene algún tipo de enfermedad, su salud se vio deteriorada muchísimo, tanto por su edad como por factores que él no comprendía, hasta que va al médico a hacerse unos exámenes y le dicen que lo tienen que operar de la columna. Y ahí pues el médico le da la noticia de que esa operación lo podría matar. Entonces algo en él cambia, pues empieza a ver la vida como con no optimismo, sino como con más vividez de alguna manera. Entonces empieza a retomar hábitos que había dejado, como tomar café negro, que en un momento él sale del hospital, toma una flor, así como si estuviera a punto de morir y todo lo que observaba tenía más vida que nunca. Va caminando por una calle, ve un café, entra, se toma un café negro cargado, hábito que había dejado ya durante muchos años. Después de eso, va caminando por la calle y se percata de que lo están siguiendo. Y entonces confronta a la persona y esta persona se presenta con él. Y su nombre es Homero Rey. Este es un conductor de ambulancia. Y este se presenta con el señor presidente. Y le dice que él estuvo en el mandato del presidente, que lo apoyaba y le dice un montón de cosas. Lo que no le dijo el presidente es que él era un vendedor de seguros fúnebres o de servicios fúnebres. Entonces ofrecía un paquete para las personas que ya se estaban muriendo. Pero pues él por alguna razón no atrevió a decirle de una vez al señor presidente, sino que prefirió como esperar. Y entonces en eso empatizan los dos y el señor presidente lo invita a comer. Entonces entran a un restaurante que es, digamos, lujoso, algo por el estilo, y comen carne de buey y otras cosas que estaban deliciosas. En el cuento lo describe excelente, es muy detallado. Pero sigamos. Entonces en esa conversación pues hablan un poco, el señor presidente es muy minucioso con sus cuentas, o sea, cuenta como 2 o 3 veces si pagó todo perfectamente. Salen del restaurante y en esas Homero lo invita a cenar. Le dice que su esposa Lázara prepara el mejor arroz con camarones que jamás él va a probar. Lo que no sabía el señor presidente es que Homero lo venía siguiendo ya durante semanas, puesto que él encontró dentro de los archivos secretos o dentro de los expedientes secretos de personas, entre comillas, importantes, adineradas del calibre de un presidente que tenía el hospital, que hacían como un tipo de mafia dentro del hospital donde le daban a él o le permitían husmear dentro de los archivos los encargados de esto, y ellos se quedaban con una comisión y obviamente Homero también. Pues la comisión de Homero era muy pequeña, pero él se conformaba porque pues era en parte la cabeza de la familia y tenía 4 integrantes, su familia, Lázara y 2 hijos más. Para él podría ser poco, pero para él era dinero que le entraba muy bien. Entonces pues llegó ese día, pero antes de eso Homero le comenta a Lázara que había visto que el presidente hacía cosas extrañas, como comprar ropa de segunda,
estar por ahí deambulando sin un rumbo y viviendo en un hotel de cuarta. Entonces Lázara, con su intuición, porque Lázara era muy creyente de los astros, entonces decía que el presidente era un miserable y que prefería 1000 veces darle su cuerpo a los buitres antes de que lo enterraran dignamente y repatriaran su cuerpo. Pero Lázaro tenía cierta esperanza en que tal vez le podría dar algo, muchas cosas que él anhelaba, como una beca para los hijos, mejorar su casa, un montón de ilusiones que se estaba haciendo, sin darse cuenta de que el presidente tal vez estaba en bancarrota. Eso no lo dicen más adelante en el cuento. Pero entonces ellos, bueno, el señor presidente sube, come camarones con arroz, o arroz con camarones. Lázara, antes de esa cena, tuvo que pedir todo prestado. O sea, pidió la vajilla, el cubremesa, las cortinas, arreglaron todo, pues porque un personaje como un presidente, o sea, un personaje de ese calibre, pues los iba a visitar. Entonces pues organizaron todo. Pues el presidente entró muy normal, no saludó a los niños porque detestaba a los niños por alguna razón. Entonces come pero no hablan nada durante toda la cena, todos están en silencio. Hasta que Homero le pregunta al señor presidente sobre Dios. Le pregunta si él cree en Dios y el señor presidente le dice que sí, pero cree que Dios está ocupado en otras cosas. Ya se empieza a desarrollar un poco la conversación y el presidente le dice a Lázara y Homero que él fue el peor error que le había sucedido a su país. El presidente narró un poco cómo había terminado en ese lugar y por qué había elegido ese lugar para su exilio. Habló sobre un poeta y una casa en una isla llamada Martinica. Lázara encendió un cigarrillo y el presidente retomó ese hábito de fumar. Entonces le arrancó el cigarrillo de la boca a Lázara, le dio 2 caladas y se lo devolvió. Y ahí siguió contando un poco de cómo fue vivir en Martinica. Entonces contó que su mujer murió, su esposa, en parte por pena por la muerte de su hijo, que fue uno de los cómplices que ayudó a derrocar al señor presidente de su dictadura, de su mandato, y posteriormente fue fusilado por sus mismos cómplices. Esto le partió el corazón y murió antes de lo previsto. Bueno, continuemos. Ya terminada la cena, el presidente se fue al hotel donde él habitaba. Y Lázara y Homero tuvieron una pelea porque Lázara no estaba nada contenta con que lo hubiera invitado al presidente, pues lo consideraba una mala persona, ingrata, malagradecida y pues algo nefasto totalmente. Días después, Homero se encontró con el señor presidente al frente del hospital. Y este le encomendó la tarea de que vendiera unas joyas que él tenía. Entonces subieron hasta el piso donde él se hospedaba. Homero vio toda la ropa del coronel que estaba viviendo precariamente y le pasó las joyas. Ya después Homero le da las joyas a Lázara para que ella las venda. Las lleva a una casa de empeño, pero en su mayoría fueron rechazadas porque ya habían sido modificadas. Entonces la mayoría de sus joyas y sus piedras preciosas eran falsas, de imitación. Le dieron un monto, un dinero. El señor presidente no quedó conforme, pero dijo que le alcanzaba para la operación. Entonces se fue. Operaron al señor presidente y este quedó bastante grave. Ya no era el mismo de antes. Homero, con unos ahorros, pagó parte de la cuenta del hospital. Y Lázara tenía planeado pagar también unas partes de
de todo lo que había consumido el señor presidente ya en el hospital y para gastos en general. Y aparte de eso lo dejaron quedar en el cuarto de los niños. Pasando ya unos días, el invierno estaba pegando duro ya donde ellos estaban. Entonces el señor presidente, ya temeroso de su salud tan frágil, decide irse de nuevo a la Martinica, a esa isla que es muy tropical. Entonces deja una carta sobre el escritorio, deja un reloj y una joya, como pues de alguna manera pagar lo que ellos habían hecho por él. Ya entonces él está en el tren y se le había olvidado el bastón. Entonces Lázaro y Homero corren y Homero le tira el bastón con fuerza y el señor presidente casi se cae del tren y se muere. Pero pues vuelve a ser muy resistente. Y Lázaro hace como un comentario de que nada lo puede matar. Entonces se sube y ya pues meses después les envía una carta al señor presidente a Lázaro y a Homero y les narra lo que pues como él está viviendo, que ya no le importa casi porque también nos deja como un pequeño dato curioso o algo por el estilo así súper detallado, que es que el señor presidente puede leer el café. Entonces él siempre que toma el café lo voltea y después mira el cuncho y pues ahí lee su futuro. Y siempre era desolador. Entonces como a mitad de la historia él deja de leer el café porque pues siempre ve lo mismo, que es la muerte de él. O pues eso suponemos, porque no dice qué es lo que ve, pero sí de sentimiento como de angustia al leer el cuncho de la taza de café. Ya al final ya en sus últimos renglones, el señor presidente dice como que le gustaría volver a su país para enfrentar a su oposición y ahí se acaba. Curiosamente también empieza con una comparativa, pero esta vez es de un personaje. Gabriel García ve a una persona que hace tiempo no veía, hace muchos años, de nombre Margarito Duarte. Entonces, después empieza a narrar la historia de Margarito. Nos dice que Margarito fue una persona que no terminó el bachillerato, pero extrañamente terminó siendo el escriba del municipio donde él vivía. Y su pasión por leer lo llevó a ser una persona inteligente y pues capaz de hacer cosas como ser escriba. El poder de la lectura. En fin. Después de esto nos dice que su mujer y su hija murieron. Su hija murió a causa de una fiebre amarilla. Y lo curioso es que 11 años de ya ellas dos haber fallecido, él fue al cementerio y desenterró los restos. Porque era como algo matutino, como para limpiar y eso por el estilo lo que se hace en los cementerios. Entonces al abrir el cofre de su hija, siente un olor a rosas frescas y eso es tan extraño. Y cuando quita la tapa, pues ahí estaba su hija totalmente intacta, como el primer día que había muerto. O sea, como si siguiera viva literalmente. Y su cuerpo no pesaba nada. Entonces esto en el municipio y él lo vio como un milagro. Tanto así que las autoridades eclesiásticas, o bueno, las autoridades católicas del municipio hicieron una recolecta entre todos para que él pudiera ir a Roma a ver al Papa Pío XVII, que en ese entonces estaba, a que le diera la santidad pues a su hija, porque era un milagro. Entonces él empaca y se va para Roma y ella se queda en una casa en la cual se encuentra Gabriel García Márquez y a un soprano. Era como un edificio donde se hospedaban
pues mientras estaban en Roma. Entonces, pues él ve la situación muy difícil allá, porque tarda semanas y hasta meses en contactarse con el Vaticano. Y hay cuando al fin logra entrar allá y hablar con alguien, le dicen que hay una fila enorme de casi 87 solicitudes para mirar cuerpos que permanecen después de que se desentierran intactos. Entonces él como que se decepciona un poco, pero no deja de intentarlo, mueve influencias, etc. Después va a un museo que queda también allá mismo en Roma, de unos padres mocachinos, donde mostraban todos un montón de cuerpos que estaban intactos. Entonces a eso le da algo de consuelo, porque dice que no se parece para nada al caso de su hija. Y pues nada, pues se prosigue. Sigue, lleva a la santa, la muestra a todas las personas. Hay escenas bastante divertidas en este relato, me gusta bastante. Pero lo triste es que él nunca logra pues tener la santidad de la santa. Y así termina el cuento, con Gabriel García Márquez encontrándose con él con casi después de 20 y pico de años de no haberlo visto ya viejo, pero sigue intentando, sigue en Roma, sigue intentando pues creer en la santidad a su santa, pero pues nunca lo logra. Y como les decía, este cuento tiene escenas muy graciosas, me hicieron reír y se lo recomiendo mucho para que lo lean atentamente. Es muy chévere, muy agradable de leer. El avión de la Bella Durmiente. Bueno, este cuento da su inicio describiendo alguna bella mujer, joven y con bastantes cualidades que la hacen, entre comillas, bella para el autor. Entonces, pues se narra que en esos momentos Gabriel García Márquez estaba en el aeropuerto de París esperando un vuelo a Nueva York, a New York, ya que pues se disponía a viajar para allá, pero entonces un montón de nubes empezaron a interrumpir pues los vuelos y los viajes se cancelaron. Entonces ya pasaron las horas y él se encuentra a una señora mayor que podría ser la antagonista en esta historia, que es bastante curioso como hay esa dualidad entre la juventud agradable y tranquila a la vejez que es desesperante y no sé, de algún modo no tan bella. Interesantes para un análisis, pero esto no es un análisis. Entonces prosigamos. Entonces de casualidad a Gabriel García le toca al lado de esta bella, la cual se toma unos somníferos para dormir y queda privada ahí en su lugar, ahí durmiendo, y Gabriel García Márquez disfruta de verla toda la noche y fantasea con ella, y pues también recuerda y da datos algo perturbadores sobre hombres mayores en Asia que pagan dinero pues por ver a jovencitas dormir, que es como un fetiche. Pues también hay un momento en el que la señora mayor molesta a Gabriel García Márquez y él se tiene que ir, pero la bella lo tranquiliza. Bueno, entonces pasa la noche, ella se para y se va, y él nunca más la vuelve a ver. Y ahí termina el cuento. Obviamente yo omito muchas cosas porque leerlo es bastante agradable. Es uno de los más agradables de leer. Entonces es corto, tiene, no sé, como unas 15 hojas y tiene palabras no tan difíciles de entender. Palabras muy comunes. Entonces se prosigue. Porque hay en algunos cuentos que hay palabras bastante curiosas y bastante lindas de leer. Su estructura es bastante bonita.
Prosigamos. Número 4. Me alquilo para soñar. Todo empieza con la descripción de un acontecimiento, de un carro incrustado en la pared de un hotel, exactamente en el hotel Habana Rivera. En este momento Gabriel García Márquez se hospedaba en este lugar y entonces él sale y observa ese carro que está ahí incrustado por los fuertes vientos de la temporada. Entonces los rescatistas creían que no había nadie, pero al abrir el carro se dieron cuenta que había una persona que había una mujer despedazada en el interior del carro y lo único que sobresalía era una mano. Y esta mano tenía un anillo, y este anillo era una serpiente con varios piedras preciosas. Entonces como que Gabriel tuvo un flashback que lo llevó o tuvo como una visión del pasado y recordó de sus días de estudiante en Viena y el nombre de una persona, una mujer exactamente llamada, de una mujer llamada Frau Frida. Esta mujer se dedicaba a tener premoniciones en sueños. Entonces era como la empleada de una familia adinerada que le pagaba por soñar y por predecir, y ocasionalmente le decía a amigos y conocidos cosas que iban a ocurrir con ellos. Y esto le pasó a Gabriel en ese bar de Viena que era frecuentado por estudiantes. Entonces ella entró ahí y lo miró y le dijo como que tú te tienes que ir de acá y no puedes volver durante 5 años o algo malo te va a ocurrir. Entonces él se fue de una vez, se fue pitado y se fue por allá bien lejos porque él creía y se la volvió a encontrar años después en un restaurante. Él estaba comiendo con el poeta Pablo Neruda y se la encontró y él se la presentó, pero Pablo Neruda siempre tuvo una postura como agnóstica de que no creía, aunque ella le hizo varias premoniciones y cosas de la vida, él seguía siendo muy increyente de esto. Y esa fue la última vez que él la vio. Ya la última vez que la vio pues estaba en el carro y estaba pues ya muerta, fallecida por completo. Este también omito muchos detalles que son bastante interesantes. Me gusta muchísimo este cuento de Me alquilo para soñar. Entonces les recomiendo que se lo lean. Número 5. Este de los 6 cuentos que voy a hablar, porque este es un video de 6 cuentos, es el que más inquietante y más me hizo sentir. Los otros cuentos me hicieron alguno que otro sacar una carcajada y me mantuvieron concentrado en su narrativa y me absorbieron, me introdujeron a esa realidad y estuve por un momento ahí con la descripción de Gabriel García Márquez tan bonita de los escenarios y de sus personajes, pues es bastante envolvente. Pero este sí me hizo sentir emoción, como frustración, rabia, empatía y entre otros. Y es el Solo vine a hablar por teléfono. Bueno, este cuento nos introduce con una persona llamada María de la Luz Cervantes. Es una mexicana de 20 años que se quedó varada en una carretera muy larga. Ellos están como en Barcelona y ella iba a ir a visitar a unos familiares, pero el carro era alquilado y pues le falló y ella después dura varias horas sacando la mano a ver si alguien se apiada de ella y
va pasando entonces como un tipo de autobús de colegio, pues yo lo imaginé así como autobús de colegio totalmente despintado con matices totalmente lúgubres y extraños, así envolventes y decaídos. Pero pues ella sin más opción pues se sube ahí. El conductor le da una manta y ella se la pone y se sienta. El entorno le parece bastante extraño, puesto que hay solo mujeres y todas están conmovidas, como que no conectan, entonces, pero ella no le da como interés a esto y simplemente se recuesta y se duerme porque en ese momento empieza a llover muy duro. Cuando despierta ya es de noche. Y pues ella extrañada porque los empezaron a bajar un personal uniformado y que tenía postura de guardia, todo era como de guardia. Y entonces llegan a un edificio grande, eh, muy extraño para ella, pero pues ella sí, no le sigue dando importancia a las cosas, simplemente quiere un teléfono. Entonces en mitad de la lluvia sale corriendo hacia un lugar y es detenida por una guardia y ella le pregunta que si hay algún lugar donde ella pueda llamar. A lo que la guardia le ignora eso, ignora lo que ella le preguntó y con un tipo de agresividad pasivo-agresiva, de fuerza amable, se la lleva de ese lugar. Y pues ella no le da no le sigue dando importancia a la situación. Entonces adentro las entran en fila india y así mismo las ponen al frente de unas camas. Entonces entra una persona bastante alta, pues también uniformada, y empieza a llamar a lista. Y al llegar a María se da cuenta que María no tiene identificación y eso ya se le hace muy extraño, pero lo pasa. O sea, hace caso omiso a la situación. Y acuesta a María. Entonces María ahí haciendo como un análisis de recopilación en su mente que hasta ahorita estaba procesando, pues une todos los cabos y se da cuenta de que está en un hospital psiquiátrico. Obviamente se para en mitad de la noche y desesperada empieza a correr a huir de ese lugar, pero se encuentra en la puerta principal, ella cruza y se encuentra a una de los guardias llamada Herculina. Le decían así porque era enorme y aparte de eso ya había estaba la familia de ella y ella estaban implicadas como en varios sometimientos con muertes sospechosos, pero pues nadie decía nada, estaba como advertida, pues la somete y María aparece al otro día con las manos y los pies atados. Totalmente sedada. Y entonces aparece un doctor que es el director de este psiquiátrico y le dice que se desahogue y ella se desahoga y dice todo lo que le ha pasado, ta, ta, ta. Y ella le dice que si puede llamar a su esposo. A lo que él le responde que no, que todavía no está preparada. Su esposo, de apodo Saturno, no especifican el nombre, o no recuerdo si lo especifican, pero creo que no. De nombre Saturno es un mago que es exitoso en esos momentos y su ayudante es María. Él está bastante preocupado por María porque ella necesita el teléfono para llamar a Saturno y decirle que no va a llegar a las 7 de la noche, que era como la hora en la que iban a salir a hacer el show. Pues él va y hace el show solo y pasa todo el fin de semana, pues preocupado, pero pues dentro de él hay algo que le dice que María lo abandonó, porque María antes de estar con él había tenido 2 esposos más. Y el segundo lo dejó por estar con él, y con él duró 6 meses. Pero ella se fue y lo dejó sin decirle nada. Y reapareció después, vestida de novia y en un sillón. Pues ella le contaría que la habían dejado plantada en el altar y en un momento de reflexión
y desesperación, pues volvió con Saturno. Ya llevaban 2 años viviendo juntos, pues todo iba bien, los dos se dedicaban a eso. María abandonó el sueño de ser actriz y quiso continuar dedicándole todo su enfoque a hacer actos de magia con Saturno. Entonces pues Saturno entró en un estado de celos bastante enorme y empezó a llamar a todo el que se le encontrara y recordando escenas en las que María pues había coqueteado o él había imaginado que había coqueteado con hombres más jóvenes o más adinerados, etc. Y llamó a todo el mundo que pudo. Pasaron 2 meses y él no sabía nada de ella. Sí lo llamaron del alquiler de autos, que el alquiler de autos había sido encontrado en una carretera y fueron también policías a preguntarle qué había pasado con María, a lo que él respondió que ella lo había abandonado, mejor dicho. Entonces los policías cerraron el caso. Ya posteriormente María estaba totalmente harta de ese lugar porque las guardias la acosaban para que estuviera íntimamente con ellas. La sedaban y la monotonía del lugar la tenía, o sea, literalmente la estaba volviendo loca. Entonces surge un acontecimiento en el que se desnudan muchas de las pacientes y ahí María ve la oportunidad para entrar a una oficina y llamar a Saturno. Él le dice: mi conejito, como que te necesito, pero Saturno enfurecido solo le dice una grosería y le cuelga. Posteriormente, ella hace un trato con una guardia para que se contacte con Saturno y al otro día Saturno ya está en la oficina pues del director de psiquiátrico. Pero lo que no contaba María era que Saturno iba a entrar en el juego. Entonces el encuentro, María pues no tiene ninguna expresión, pero Saturno le dice que la va a ir a visitar todos los sábados, que pues ella no puede salir aún. Esto destruye a María y María no le vuelve a hablar a Saturno. Saturno va al otro día, presenta un show, intenta hablar con María, pero María no lo quiere ni ver. Entonces Saturno intenta verla varias veces, pero ella no se niega. Le envía cartas, pero se las devuelve. Entonces pasan los años y Saturno se vuelve a casar. Y él tiene una noviecita por ahí, a la cual le deja dinero para que cuide al gato y de vez en cuando le deje cigarrillos a María, porque María era una fumadora empedernida. Entonces él se va y se vuelve a su país de origen y pues deja a María. Y la última vez que esta noviecita de Saturno vio a María, dijo que estaba bastante subida de peso y que le dejó el gato porque se le había acabado el dinero que Saturno le había dejado. Y ella pues recuerda eso pasando por el frente del sanatorio, que ya no estaba totalmente destruida. Y así termina. Pero les recomiendo que la leo porque, como les digo, yo omito muchas cosas. No es lo mismo que yo se los esté contando aquí, como para que ustedes vayan y lo lean y se den cuenta de los que les hablo, a esto que es un resumen del resumen de la opinión de un resumen. Entonces es como, léanlo y me cuentan. Este cuento a mí me causó mucho, el escenario, los personajes, me causó mucha emoción y mucha frustración. Primero sentí rabia con María, pero después sentí mucha rabia por Saturno y aún sigo sintiendo rabia con Saturno, mucha rabia con Saturno. Entonces, recomendado. Bueno, continuemos. El número 6. 6. El 6 no es un número satánico. No crean eso, no crean eso. Espantos de agosto. Este también me gustó bastante. Es el más cortico, creo que, de toda la recopilación de cuentos y narraciones. Todo comienza con las vacaciones de Gabriel García Márquez, su esposa y sus 2 hijos. Van buscando un castillo monumental que había comprado el escritor Miguel Otero Silva.
Entonces llegan y él lo recibe con una cena extraordinaria. Entonces ellos comen y durante la comida él les cuenta una historia de que en ese castillo habita el alma en pena de un personaje. Este personaje se llama Ludovico, el gran señor de las artes de guerra. Entonces cuenta la historia de que en el cuarto, en la cama conyugal, apuñaló a su esposa en el corazón y posteriormente los perros de guerra o perros de caza lo despedazaron por completo. Entonces que habita penando en el purgatorio y siempre aparece después de las 12 de la noche vagando por ahí por los pasillos y los cuartos de ese castillo. Ellos no le dan mucha importancia porque creen que simplemente Miguel los quiere asustar. Entonces Miguel les da un tour completo por todo el castillo, pero es tan grande que terminan ya bien de noche, o bueno, más o menos de noche, finalizando el tour y la cena ya está lista. Entonces ellos cenan y Miguel les dice: ¿por qué mejor no se quedan a dormir? Yo tengo unos cuartos remodelados. Dentro del tour, él les muestra el cuarto de Ludovico y cómo este conserva la sangre seca natural, la cama original, una pintura y un tronco convertido en piedra en la chimenea. A ellos se les hace muy extraño el olor a rosas frescas que emana de ese cuarto. Entonces, pues ya se van a cenar, cenan, tienen una velada espectacular y ellos se van a dormir, Gabriel García Márquez con su esposa, a un cuarto remodelado, porque habían varios cuartos remodelados que Miguel había puesto remodelado para volverlos modernos, para que hubiera un contraste entre lo antiguo y lo nuevo, la modernidad. Entonces estaban equipados de todas las comodidades de un cuarto moderno de hotel. Antes más. Bueno, entonces ellos se quedan, duermen perfectamente, pasan las 12 de la noche y apenas se despiertan. Entre los dos, en esa charla matutina, empiezan como a decir que era pura mentira, puro cuento chino lo que les decía Miguel. Pero entonces extrañamente empezaron a notar como un olor a rosas frescas y dijeron como: ¿qué carajo se está pasando? Cuando se dieron cuenta, estaban en la cama de Ludovico, en el cuarto de Ludovico, mirando fijamente un cuadro que era de Ludovico también. Y ahí finaliza el cuento. Es bastante interesante, me gusta bastante. Bueno, nos vemos en la segunda parte. No olviden darle like y suscribirse. Yo sé que esos videos no son análisis profundos y resúmenes extremadamente detallados, pero simplemente es para que se interesen en leer ese libro. Ya después daré la calificación y otras cosas más. Por ahora, pues quedémonos con eso, que hay que leer ese libro de 12 cuentos peregrinos y me cuentan qué les parece, o si ya lo leyeron, qué les ha parecido. Y recomiéndenme libros por leer, por favor, que es que yo soy todavía tan nueva